Hola, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Un tema muy importante que nos ayudará a resolver muchos problemas. Pero vamos a usar un método mnemotécnico. Ya van a recordar, o ya lo sabrán, el SOHCAHTOA. Ok, para empezar, vamos a ver un triángulo rectángulo cualquiera. Supongamos que tenemos este triángulo rectángulo y vamos a poner un ángulo aquí. A ver, supongamos que este es el ángulo alfa. ¿Okay? Alfa. Este ángulo alfa es uno de los ángulos no rectos de este triángulo, de cualquier triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo el lado mayor es la hipotenusa, la cual representaremos por h. El cateto opuesto al ángulo, pues lo llamaremos como su nombre, cateto opuesto. Y el cateto adyacente, pues también, como su nombre lo dice, cateto adyacente. De modo que las funciones serían las siguientes. Veamos. El seno de alfa viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, esto sobre esto. A ver. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Muy bien. El coseno de alfa, ¿a qué viene a ser igual? Pues al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa, nada más y nada menos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, este sobre este. Muy bien. Esas son las tres primeras funciones trigonométricas, las más usuales, las más comunes, de las cuales podemos extraer una mnemotecnia. A ver, el seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Y la tangente vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De modo que a esto, para recordarlo, le llamaríamos SOHCAHTOA. ¿No es cierto? Muy fácil de recordar. ¿Ok? Pero, ahora vamos a borrar esta línea que me salió un poco torcida. Pero, también existen otras funciones trigonométricas que vienen a ser las inversas de estas. Por ejemplo, la inversa del seno sería la cosecante de alfa, que es igual a lo inverso que está aquí. Es decir, sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La inversa del coseno sería la secante de alfa, que viene a ser nada más y nada menos que la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la inversa de la tangente pues viene a ser la cotangente de alfa, que en este caso pues invertimos esto y sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Así de sencillo. Qué rápido el SOHCAHTOA, ¿no? Ok, el SOHCAHTOA vendría a ser entonces esta parte de aquí, seno, coseno y tangente. SOHCAHTOA. Seno, coseno, tangente. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Muy bien. Ahora vamos a proceder a hacer una cosa más práctica, que en este caso sería esto. Si tenemos aquí, vamos a borrar un momento el SOHCAHTOA este. SOHCAHTOA. Muy bien. De modo práctico, si tenemos un triángulo en el cual sus lados miden, por ejemplo, primero pongamos el ángulo alfa. Sus lados miden 4, 3 los catetos y 5 la hipotenusa. ¿Cómo sería el seno de alfa en este caso? Bueno, recuerden aquí, voy a poner el SOHCAHTOA por aquí con amarillo. Aquí cortico. ¿Ok? SOHCAHTOA. Aquí está. El seno sería cateto opuesto
sobre la hipotenusa, ¿no? Aquí el cateto opuesto a alfa sería este, 4, sobre la hipotenusa, que sería esto, 5. 4/5 sería el seno de alfa en este triángulo rectángulo. El coseno de alfa en este triángulo sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, según la regla de SOHCAHTOA. El adyacente de alfa sería el 3. 3 sobre 5 entonces. Y la tangente de alfa, pues vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, este 4 sobre este 3. Sería 4 tercios en este triángulo que tenemos aquí. ¿No es cierto? Bueno, esas serían las funciones trigonométricas de este triángulo y aplicables a cualquier otro triángulo o rectángulo. No se olviden. Practiquen. Hasta pronto.